Ha llegado el momento. Debemos sustituir el líquido de frenos de nuestra moto. Y nos preguntamos por qué. El líquido de frenos usado en automoción se degradan con el paso del tiempo, reduciendo la eficacia en los frenos y por tanto también nuestra seguridad. ¿Cuándo se debe sustituir? Se debe sustituir cuando lo recomiende el fabricante de nuestra moto. Por lo general son de 2 a 4 años. El líquido con el tiempo absorbe humedad y se degrada. Para conocer mejor su estado existen aparatos que realizan un test de humedad. Más de un 3% de humedad se considera un líquido ya degradado. La operación consiste simplemente en extraer el líquido viejo del circuito de frenado y añadir el nuevo evitando que entre aire en el mismo. El líquido se puede extraer con un aparato de purga, que mediante el vacío lo absorbe y lo vierte en un depósito. También se puede hacer forma manual, por presión usando los propios frenos de la moto sin necesidad de usar ningún aparato. Solo es necesario un tubo de plástico transparente y un bote para verter el contenido. Voy a sustituir el líquido de frenos de mi moto. Voy a empezar por el freno trasero. En este modelo tenemos que extraer el depósito para poder quitar el tapón. Si vemos sucio el interior, quitamos el líquido y limpiamos el depósito. En nuestro caso, lo veo limpio y no es necesario. Llenamos del nuevo líquido de frenos el depósito y lo volvemos a colocar en su sitio. La operación consiste en vaciar el líquido viejo, renovando por el nuevo de forma que no entre aire en el circuito. Para ello vamos a quitar el tapón del tornillo purgador. Y con una llave lo aflojamos. Generalmente es una llave de 8. Colocamos el tubo de plástico en el purgador, para que vierta el líquido en un bote. A continuación, con el purgador aflojado y abierto, pisamos con la mano el pedal de freno varias veces, para que el bombeo fugue el líquido hacia el bote. Vemos el color del líquido. Al ser ya viejo y sucio, se vuelve oscuro. Hay que ir rellenando el depósito, sin dejar que llegue a vaciarse, ya que entrará aire y será más difícil luego poderlo extraer. Bombeando el pedal, va saliendo el líquido nuevo. Llega limpio y transparente. Vemos mejor el color del líquido viejo, acumulado en el bote. A continuación ya podemos cerrar el purgador y reponer el depósito. Nos toca ahora extraer el aire del circuito. Vamos a realizar la purga. Para ello, con el purgador cerrado, vamos a bombear el pedal de freno. Dejamos pisado el pedal, y abrimos el purgador para que expulse aire y líquido. Cerramos el purgador y repetimos. Bombeamos el freno, dejamos pisado, y abrimos el purgador. Dejamos salir el líquido y cerramos. Podemos ir viendo que cada vez sale menos aire. Repetimos varias veces, para asegurar que sale todo el aire. Lo doy por terminado, cierro y retiro el tubo. Muy importante, antes de colocar el tapón se debe limpiar bien la membrana y su junta, de restos de humedad o suciedad.
Retiro el depósito otra vez. Lo rellenamos hasta su tope máximo y colocamos su tapón con su membrana. Vamos ahora a hacer lo mismo con los frenos delanteros. Quitamos la tapa del depósito. Vemos también el color oscuro de un líquido ya envejecido. En esta moto con ABS las pinzas de freno traen dos purgadores, ya que disponen de doble sistema de frenada. Empezamos por poner el tubito en uno de los purgadores. Abrimos y vaciamos un poco el líquido, bombeando en la maneta de freno. Cerramos el purgador y rellenamos de líquido. Vamos a extraer el líquido, y a su vez todo el aire que contenga. Bombeamos con la maneta. La dejamos presionada y abrimos el purgador. La presión expulsará el líquido viejo y a su vez el aire. Cerramos el purgador y volvemos a repetir la operación varias veces. Bombeamos con la maneta, la mantenemos presionada y seguidamente abrir el purgador. No olvidemos ir rellenando de líquido, para que no se quede completamente vacío. Repetimos la operación hasta que el líquido salga ya totalmente transparente y sin burbujas de aire. Terminamos cerrando el purgador y rellenamos. Ahora hacemos lo mismo con el segundo purgador. Vemos cómo sale el líquido viejo y oscuro. Terminamos comprobando que los frenos funcionan bien, que la maneta ejerce presión de forma normal. Si la maneta se hunde sin mantener la presión, es que todavía queda aire en los frenos. En ese caso debemos repetir la purga, sacar restos de aire hasta ver que la maneta de freno ejerza presión sin hundirse. No olvidemos limpiar la membrana de goma y sus juntas de restos de humedad y suciedad. Pongo el depósito a nivel y cerramos la tapa.